Muy buenos días. Gracias a todos por esta invitación y especialmente a los organizadores del Congreso. El día de hoy, en realidad, vengo a compartir con ustedes unas reflexiones generales, unas particularidades de aquellas cosas o temas, conceptos que normalmente las empresas toman en cuenta al momento de decidir por invertir en algún país. Estas, como lo he dicho, son generalidades, pero lo que nos permite es entender el contexto, la complejidad de las decisiones que hay que tomar, tanto a nivel interno de las empresas, los directivos y la función y la promoción que debe hacer también lo que procuramos que se genere tanto en empleados, contratistas, comunidades vecinas, autoridades, para que se pueda desarrollar la minería. Como lo decía en un artículo hace un par de semanas en uno de los principales periódicos de Argentina, un autor, él, refiriéndose a la minería, decía que si los metales, el oro, la plata, que se encuentran en profundidades, así como el petróleo, no son explotados, pues no pasan de ser una roca y restos orgánicos que no le agregan valor a nadie. De esa forma es que nosotros tenemos la obligación de generar valor, un valor compartido, que es parte de nuestra filosofía, en los países donde operamos y en el desarrollo de las comunidades vecinas. Ahora, me voy a enfocar en México, Perú y Argentina porque son aquellos países donde nosotros operamos, donde nosotros tenemos operaciones mineras en Latinoamérica y específicamente en estos países de alto desarrollo y potencial minero. Ahora, un poco de información general. ¿Quién es Fortuna Silver Mines? Fortuna Silver Mines es una compañía canadiense. Nosotros listamos en bolsa en Nueva York y en Toronto. Tenemos cerca de 5,000 empleados en todos los países donde operamos. Operamos en Latinoamérica, como ya lo he dicho, en México, Perú, Argentina, pero también en África Occidental, en Burkina Faso y en Costa de Marfil, donde estamos construyendo un proyecto minero actualmente. Así que estamos dispersos a lo largo de estos dos continentes, enfocados en el alto potencial de minería en estos países con alto potencial minero. En México operamos a través de nuestra subsidiaria Compañía Minera Cuscatlán. La Minera Cuscatlán tiene la operación San José, que se encuentra, así como lo dice su nombre, en el municipio de San José del Progreso, en Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca. Esto es una operación que produce plata y oro a un ratio de cerca de 3,000 toneladas diarias de planta de procesamiento y métodos de minado conocidos como corte y relleno ascendente y ahora también taladros largos. Ahora, Fortuna Silver Mines adquirió este proyecto y lo puso a funcionar en septiembre del 2011. Ahí empezó con una tasa de producción de cerca de 1,000 toneladas y consecuentemente a lo largo de los años, hasta llegar al 2015-2016, logramos expandir la producción de la mina a cerca de las 3,000 toneladas diarias, que es lo que actualmente produce. Contamos con una fuerza de colaboradores de cerca de 1,200 empleos directos entre empleados y contratistas y más de 4,000 empleos indirectos. Somos, obviamente, como ustedes pueden entender, en los valles centrales de Oaxaca, el mayor empleador, el mayor generador de desarrollo y mayor contribuidor al fisco de la zona. Somos la tercera compañía más importante en contribución y generación de ingresos al fisco en Oaxaca. Ahora, el 70% de nuestra fuerza laboral, de nuestros colaboradores, provienen del municipio de San José del Progreso. Eso les da una idea también de cuáles son las políticas de la organización en torno al desarrollo compartido de las comunidades donde nosotros trabajamos. De estos colaboradores, el 20% son mujeres. Esto es fundamental y es un mensaje y es algo que nosotros promovemos a lo largo de todas nuestras operaciones en el mundo. Y es las mujeres, en muchos de los casos, son los pilares fundamentales de la familia.
el hecho de que promovamos y que tengamos una participación por encima del promedio mundial en minería de mujeres en las actividades genera grandes beneficios, como por ejemplo la independencia económica. Es fundamental también para contrarrestar aquellas comunidades donde hay un fuerte machismo hacia las mujeres. Evita también la migración a otros sitios para buscar mejores oportunidades. Genera educación y oportunidades para los hijos. Entonces, por eso es fundamental, y lo van a ver a lo largo de la presentación, estas promociones, estos indicadores de la participación de las mujeres. Saludo con gran entusiasmo los movimientos como Women in Mining, porque son aquellos que transmiten esta comunicación a toda la sociedad. Ahora, en Oaxaca, nosotros llevamos ya más de 10 años trabajando y generando desarrollo social. Tenemos invertidos más de $400 millones hasta el 2021 y en términos generales, solo para que tengan una idea, son cerca de 660 millones de pesos al año que se pagan al fisco y durante estos años patrocinados por la compañía hay más de 1.400 profesionales que han hecho sus estudios universitarios con el apoyo de Compañía Minera Cuscatlán. Así que pueden, desde un alto perfil, pueden captar cuál es el impacto positivo que llegan a tener las operaciones mineras. Ahora, obviamente no podemos estar al margen y es parte fundamental de nuestros principios y valores, es el cuidado del medio ambiente. Nosotros operamos una mina subterránea en San José del Progreso. Esta mina, al ser subterránea, hace que también nuestra huella ambiental sea mucho más reducida. No utilizamos en este proceso de separación de los metales cianuro, a pesar de que está totalmente regulado y es estandarizado en el mundo, pero nuestro proceso de producción aquí es por flotación y es mucho más seguro y amigable con el medio ambiente. Ahora, algo fundamental, y hoy en día es parte de todas las conversaciones y discusiones que se tienen en torno a la minería, y es la competencia por el recurso del agua. En este caso particular es un ejemplo de hecho es un caso de estudio que perfectamente se puede presentar en muchos paneles, de cómo una empresa minera contribuye a la generación o a la regeneración del recurso hídrico en una población donde es escaso. Los valles centrales de Oaxaca no tienen grandes fuentes de suministro de agua, eso tiene un estrés hídrico importante. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros en el año 2009 tomamos en un acuerdo con la municipalidad de Ocotlán de Morelos una planta de tratamiento de aguas residuales que estaba abandonada, que estaba parada, no funcionaba, y el 100% del agua que se trata en esa planta de tratamiento beneficia a cerca de 13.000 y 14.000 familias. Son aguas residuales, aguas contaminadas, que de no ser tratadas por nosotros serían vertidos al río Otoyac, que es el principal río que pasa por ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Las tratamos, las captamos, las tratamos y las reutilizamos. El 80% del agua que utiliza la mina proviene de esta planta de agua de tratamiento residuales. El otro 20% es captación de lluvias. Así que no competimos con el agua en los valles centrales, y el resto del agua que nosotros no utilizamos, que viene de la planta de tratamiento de aguas residuales, se devuelve a la municipalidad y es utilizado para los baños públicos, es utilizado para los mercados, es utilizado para el riego de parques y veredas, dentro de muchas otras. Entonces pueden entender cómo este ciclo virtuoso entre una asociación público-privada beneficia a todos. Son proyectos que claramente tienen un impacto importante en las comunidades y en la misma operación. Yo los invito, en todo caso, para no entrar en muchos detalles, tenemos un stand acá abajo también donde tenemos grandes muestras de nuestros programas sociales y de participación. Quiero solo mencionar algunos. El 100% de todos los equipos de protección personal que nosotros utilizamos, la vestimenta, ha sido desarrollado en conjunto con mujeres de la comunidad de San José del Progreso. Ellos les apoyamos para que instalaran y crearan su propia empresa
y con las confecciones que ellos han hecho, hoy en día el 100% de lo que utilizamos viene de sus fábricas, y también ellos incluso venden a otras partes de México. Así que los invito también, hay muchos programas comunitarios de salud, de educación, y como ya lo mencioné, las becas que tenemos también para las personas, para los estudiantes, y hay muchos programas de artesanías, donde pueden ver algunas de estas muestras allá en nuestro stand. Ahora, saltando a Argentina, allá operamos a través de la empresa minera Mansfield. En Argentina estamos ubicados en Salta, y nuestra operación se llama Mina Lindero. Este está en la Puna salteña, a los 4.400 metros sobre el nivel del mar, en un sitio realmente inhóspito, donde la población más cercana queda a 150 kilómetros y tiene 200 personas, 200 habitantes. Es una operación de open pit, de tajo abierto, produce oro y a una tasa de cerca de 18.750 toneladas al día. Este proyecto fue adquirido por Fortuna en el 2016. En el 2017 tomamos la decisión de construcción del proyecto. En el 2018 iniciamos la construcción y, saliendo de la pandemia, en octubre del 2020, iniciamos producción comercial. El año pasado, con el primer año de producción, alcanzamos los cerca de 104.000 onzas de oro. Ahora, esta operación, a pesar de que está en la Puna salteña, emplea cerca de 900 colaboradores entre empleados y contratistas, y tiene un impacto de más de 2.000 empleos indirectos. El 70%, y esto también es algo que resalta el mismo gobierno de Salta, el 70% de nuestra fuerza laboral proviene de la provincia de Salta. De ellos, ya lo mencioné, un dato interesante: de esa población de 200 personas que está en Tolar Grande, 48 trabajan con nosotros. Entonces pueden entender lo importante que es una operación de este tipo para comunidades remotas también, como es el caso de Mina Lindero. Y el 15% de toda nuestra fuerza laboral son mujeres. Incluso cerca del 60% de los operadores de los grandes camiones de mineros son mujeres. Nosotros iniciamos con ellos, antes de empezar operaciones, una campaña de entrenamiento, las certificamos en la operación de los camiones, y son ellas quienes los operan hoy en día. Al igual que con Cuscatlán, tenemos varios programas sociales, de apoyo social, de desarrollo tanto educativo, económico y de otras industrias, y en coordinación con la provincia de Salta, pues tratamos siempre de ser los líderes en la minería local y establecer la valla lo más alto posible para las próximas operaciones que vengan. Nosotros somos la primera operación minera de metales preciosos que existe en Salta, y la última mina que se ha construido en Argentina en los últimos 5 años. Cerca de 400 millones de dólares hemos invertido en Salta, incluso bajo un contexto macroeconómico como es la Argentina. En Perú operamos a través de Minera Bateas, en Arequipa, la mina Cayoma. Esta es una mina 4.600, entre 4.600 y 5.000 metros de altura. También es una mina subterránea, esta es de metales preciosos, plata, zinc, plomo principalmente, a una tasa de producción de cerca de 1.500 toneladas diarias. Es una mina con un método de minado de corte relleno ascendente. Ahora, esta mina tiene una particularidad, y es que el distrito donde nosotros nos encontramos, y específicamente también la mina, cuando la adquirimos en el año 2005, era una mina que ya estaba cerrada hacía muchos años, le pertenecía a otra compañía minera y la tuvo cerrada por muchos años. Es un distrito que tiene más de 500 años de operación minero. Incluso Atahualpa, cuando hizo su revolución, en su momento financió su revolución contra los españoles con oro y plata de esta mina. Así que eso les da una idea de cuál es la cultura y la historia minera de la región, pero no está exento de retos, ¿no? Nosotros la pusimos en funcionamiento en el 2005 y a partir del 2006 en adelante hicimos algunas mejoras en aumento de capacidad de la planta procesadora hasta encontrarnos en el ritmo de producción del día de hoy.
También genera o cuenta con más de 1.200 colaboradores, en términos generales entre empleados y contratistas. Tiene un impacto indirecto de cerca de 6.000 personas que dependen de la actividad minera. La población más cercana está a 15 kilómetros de distancia y a 7 horas y media de distancia en camioneta desde la ciudad más importante, que es Arequipa. El 60% de toda la fuerza laboral proviene de la provincia de Arequipa, donde nos encontramos, y el 13% es mujeres. Ahí el reto realmente es atraer a más mujeres y hacer que se incorporen a toda nuestra fuerza laboral. De hecho, este año tenemos unos programas extraordinarios de desarrollo de becas enfocados en la mujer cayomina. Tenemos 11 mujeres que están actualmente cursando estudios universitarios en diferentes disciplinas. Y el año pasado incorporamos a 5 ya en nuestra fuerza laboral que habían logrado exitosamente pasar estos cursos. Y también quiero resaltar, porque no es menor, esto es como ustedes pueden entender, es una compañía, una operación de mediana minería. En el 2020, en plena pandemia, a todos a nivel mundial nos afectó económicamente las actividades. Ahora, en ese contexto y en un contexto de los precios de los metales, sobre todo el zinc y plomo por debajos históricos, gran preocupación de todas las comunidades por su desempeño, por su economía, lanzamos un programa que se llamaba Cómprale a Cayoma. Y este programa fue tan exitoso en mantener la economía local y darle continuidad a los negocios locales que hace 15 días fue premiado como uno de las 20 empresas más importantes que transforman el Perú. Así que, al igual que la planta de tratamiento de aguas residuales en México, este es un programa digno de ser replicado, es muy bueno y es un caso de estudio también interesante. Así que los invito a visitar nuestra página web también, donde pueden encontrar mayor información sobre eso. Y en términos generales, como ya lo había mencionado, esto es una mina que está ubicada en situaciones realmente inhóspitas en la cordillera de los Andes, donde casi nada crece, y ahí es donde nuestros principales proyectos en torno a desarrollo sustentable y productivo van enfocados a biohuertos, donde les enseñamos a las comunidades cómo hacer invernaderos, crecer ahí sus fresas, lechugas y otra serie de productos que normalmente tienen que importar o traer de otras regiones para poder subsistir. Entonces ellos ya los están produciendo, parte de esta producción va y es consumida por la mina y otros los están exportando, o sea, los están vendiendo en mercados locales. Asimismo, desarrollo de vestimenta, de la misma manera que hemos sido exitosos aquí en México con nuestro programa de equipo y vestimenta industrial, se ha hecho ese mismo programa, se ha replicado en Perú, con el mismo efecto, y ahí estamos comprando toda nuestra indumentaria de las mujeres cayominas. Incluso hay vestimenta que ellas están utilizando con la fibra de alpaca y ahora están vendiendo a nivel nacional. En línea con los indicadores de medio ambiente, sociales y de gobernabilidad, nuestra compañía se mantiene en los altos estándares de desempeño de acuerdo a normas internacionales. Somos evaluados permanentemente todos los años por diferentes institutos con calificaciones que nos ponen en el top 10 de las compañías que publican estos estándares. Los invito también a entrar a nuestra página web, donde pueden ver el último reporte de GRI que nosotros sacamos. Ahora, eso es la compañía, pero la reflexión de hoy es cuál es el panorama minero y el panorama general en estos países donde nosotros operamos. Entonces, un poco para darles el contexto global. O sea, hoy en día tenemos incertidumbre entre el comercio entre Estados Unidos y China, que tiene unos impactos importantísimos en la economía mundial. Entonces ese es el contexto donde venimos desarrollándonos económicamente. Una guerra, llámenle conflicto, llámenle operación, no importa, es una guerra entre Ucrania y entre Rusia y Ucrania que tiene impactos significativos a nivel mundial.
desde los fertilizantes, el gas natural, o sea, la energía, el petróleo, alimentos. O sea, realmente lo que pasa en una parte del mundo afecta a todos a nivel internacional. El año pasado también, casi exactamente un año, teníamos también saliendo de la pandemia, China, si ustedes recordarán, cerró sus puertos, sus principales puertos. El puerto de Shanghái duró cerrado muchísimos meses, generando impactos y restricciones en las cadenas logísticas a nivel mundial. O sea, no se conseguían productos, no se conseguían repuestos, los tiempos de entrega de maquinaria eran abismales, los fletes internacionales crecieron de una manera absurda. Ahora se están empezando a desenredar esas restricciones, pero todavía sufrimos los impactos de esas restricciones logísticas. Y por último, que no es menor, obviamente, es el calentamiento global. Y todas las intenciones y las estrategias que tienen los gobiernos, las empresas y las personas como nosotros que creemos en que tenemos que hacer algo, que tenemos que ser los líderes de estos cambios a nivel internacional, promoviendo también el uso de energías renovables. Entonces, ¿esto dónde nos pone a nivel de minería en nuestros países? Solo para darles un poquito de datos, el Banco Mundial estima que para el 2050, para poder llegar a cumplir la meta de efecto cero en las emisiones de gases de efecto invernadero, se van a requerir cerca de 3 billones de toneladas de minerales y metales. 3 billones. Ahora, para lograrlo, también estiman cerca de 1.7 trillones de dólares en inversión, en exploración, explotación, producción y comercialización y cierre. Entonces, pueden entender la magnitud del esfuerzo que a nivel global se requiere en la minería para poder lograr ese impacto cero en el calentamiento global. Ahora, ¿cuáles son los países en Latinoamérica que se encuentran mejor posicionados para capturar este potencial, para atraer estas inversiones? Claramente, México, Perú y Argentina, en diferentes tipos de metales. Son los número uno en la gran mayoría de metales preciosos. Ahora, ¿cómo nos encontramos o cuál es este contexto en nuestros países? Tenemos permanentemente una alta inestabilidad política y económica. Hay incertidumbre permanente a nivel regulatorio. Tenemos mayores plazos para obtención de permisos y licencias. Esto ocurre a lo largo de todos estos países, con contadas excepciones. Voy a llegar allá. Pero en términos generales es así, unos discursos cada vez mucho más nacionalistas en torno a los recursos minerales. Ustedes conocen muy bien la situación de México. Falta también una previsibilidad y estabilidad en los principales variables macroeconómicas. Argentina es un caso fundamental para observar. Y debido a este constante cuestionamiento, pues también posibles cambios en regulaciones, impuestos a las industrias. Ahora, todo esto también dentro de un contexto de mucho más awareness, por utilizar una palabra en inglés, que es el escrutinio y el enfoque de las sociedades hacia la industria minera en torno a la huella ambiental. Así que, solo para dar contexto, ¿cuáles son los mensajes que se reciben a nivel empresarial y a nivel internacional en estos países? Tenemos el caso de México, en donde hacía una comparación entre el discurso de ayer de inauguración de la Feria del Congreso de Sonora, promoviendo la inversión, promoviendo la industria minera, y mensajes contradictorios también a nivel macro, a nivel de gobierno, de instituciones, donde se está yendo en otra ruta, ¿no? Entonces eso genera incertidumbre. Y lo peor que puede haber para una inversión es la incertidumbre, salvo que no seas o que seas muy propenso a tomar grandes riesgos. Ahora, México no es el único, obviamente Perú también no está exento de estos mensajes. Incluso
en las normas que ya existen, las leyes mineras, hay mensajes contradictorios de parte del Estado. Por ejemplo, lo que ha pasado con uno de los principales proyectos, el último proyecto que se ha construido, que es el proyecto Quellaveco de Anglo American, una inversión de más de $5.000 millones que hace 2 meses entró en producción, y tan pronto entró en producción, el Estado se dio a una petición de decir voy a revisarle la licencia del uso de agua. Ustedes podrán imaginar lo que eso significa para una inversión de esta magnitud. Entonces, y en un contexto político donde en la parte del corredor minero de Perú, la parte más importante, que es la parte sur, se han llevado elecciones de gobernadores y alcaldes, y la gran mayoría son personas con políticas o inclinaciones antimineras. Entonces, el contexto minero para Perú en este caso es bastante difícil. Ahora, ¿por qué digo también las contradicciones que aplican? Porque también hay ministros en el gobierno peruano que, por un lado, no se promueve la inversión, pero por otro lado dicen, no, tranquilos, aquí no va a pasar nada, no se van a cambiar las reglas de juego. Entonces, todo esto, ¿cuál es el mensaje? Estabilidad, previsibilidad, es lo que se necesita para poder hacer inversiones. El gobierno de Argentina, y específicamente Salta, que es donde nosotros operamos, ha tomado una actitud totalmente distinta y se ha encargado de promover el gran potencial minero y de desarrollo que hay en estas regiones, sobre todo en las provincias del norte grande de Argentina, como Salta, Catamarca, Jujuy. Incluso recientemente el mismo ministro de Economía ha hecho viajes con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para promover la inversión y los préstamos para el gobierno de Argentina, basado también en la minería. Tuve la suerte de participar en unas reuniones con los principales gobernadores de Argentina en Nueva York hace un par de semanas, donde iban a promover las inversiones en sus provincias. Entonces, el mensaje de estos artículos que yo quería decir, mientras unos países promueven o mandan mensajes en torno a inestabilidad, en torno a que no hay minería, que no es parte de la prioridad, otros lo toman como prioridad, podrán entender hacia dónde normalmente podrían fluir los intereses de las empresas en inversiones. Ahora, ¿cuáles son estos considerandos si queremos invertir y que tienen todas las compañías mineras para invertir, no solo mineras, en cualquier rubro? Primero, y bueno, obviamente en la parte nuestra sí tiene un potencial minero. Si no hay potencial geológico, no estamos hablando de minería. Estos 3 países claramente tienen uno de los más altos potenciales geológicos a nivel mundial. Ahora, el riesgo país, ¿cómo lo podemos medir? También en varios factores. Esa estabilidad o inestabilidad que podamos tener a nivel político, económico, jurídico, ¿no? Permanentemente cambian las normas o no se aplican, o hay incertidumbre en cómo aplicarlas. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Si hay acceso a mano de obra calificada, si hay un clúster minero de proveedores también que pueden soportar el crecimiento de la minería, si hay infraestructura y obviamente, como el caso de Argentina, que es fundamental, si hay restricciones o no para el acceso cambiario, es decir, que se pueda también pagar los préstamos intercompañías o el pago de dividendos. O sea, todo inversionista eventualmente quisiera recibir algún retorno por el dinero o los recursos que pone en cualquier negocio. Ahora, esto, ¿cómo afecta hoy? Uno de los principales puntos a tener presente, y hago alusión a aquellos que estuvieron en el panel anterior en torno a la comunicación. La licencia social, entiéndase la licencia social como aquella aceptación de parte de las comunidades o del entorno de las zonas directas e indirectas que se ven afectadas por un proyecto minero para sacar adelante o aceptar este desarrollo. Y esta licencia social, ¿qué particularidades tiene? Bueno, en Argentina, digamos, depende realmente de las provincias y el contexto donde se encuentran. Hay provincias que son autodeclaradas antimineras, hay otras, como el caso de Salta, donde nosotros estamos, que son autodeclaradas mining friendly, o sea, que son amigables a la minería. Entonces, ese contexto también en cómo te vas a encontrar con la sociedad favorable. Sonora es un caso que a mí me gusta muchísimo porque es donde se respira minería y apoyo a lo mismo. Entonces, ¿cómo
digamos, y estos son generalidades. Entonces, en el caso de Perú y México, tenemos principalmente que hay grandes pasos para seguir, para poder sacar adelante proyectos mineros de exploración y que pasen por la obtención de una licencia social. Normalmente en estos países no está normado. Por ejemplo, las consultas previas, las consultas indígenas están asociados al convenio 169 de la OIT, pero no hay una normativa clara de cuándo, cómo se deben generar. Y eso puede llegar a impactar significativamente la obtención de los permisos para hacer exploraciones. Entonces, no quiero entrar en el detalle, lo que sí quiero resaltar es que normalmente toma cerca de 5 años para poder sacar proyectos de permisos de exploración y que permitan seguir a las siguientes etapas en estos países. Las empresas, así como los gobiernos, se tienen que encargar de comunicar adecuadamente a las comunidades de los beneficios que generan la minería. Uno de los mayores, yo considero uno de los mayores pecados que ha tenido la minería a nivel mundial es la falta de comunicación. Hay beneficios, hay obras buenas, hay desarrollo que se genera, pero si no lo comunicamos, la percepción de las comunidades es distinta. Y lo que tenemos que cambiar es la percepción, porque los beneficios están ahí. Y solo quería terminar, obviamente, en esta lámina, si no hay empleo, como ya lo dije, no hay desarrollo. Si hay empleo, hay desarrollo económico y social. Sobre regulaciones, básicamente, solo para pasar aquí, tenemos una Argentina que está bien regulada, hay normas claras a nivel provincial, a nivel local y a nivel federal. Ahí hay una previsibilidad en cuáles son los pasos y cuáles son las normas. En Perú y México existe una regulación que es realmente dispersa, que en muchos de los casos es adaptada de otros sectores. Entonces hay zonas grises que no permiten a veces avanzar más rápido en los proyectos. Y por eso lo decía, que para poder obtener permisos, por lo general, para unos permisos de explotación toman 5 años. Si a esto se le suma que en algunos países o en algunas zonas se debe realizar una consulta previa, consulta indígena, estos periodos pueden demorarse de más de 5 años hasta 7 años o 10 años. Pero otros países en el mundo que han establecido, y a pesar de que aquí en el primer párrafo es de una forma, digamos, negativa, yo lo tomaría de una forma positiva. Otros países lo que han hecho, han creado ventanillas o mesas únicas de parte para promover la exploración. De esa forma, disminuyendo la burocracia, disminuyendo la incertidumbre jurídica y haciendo procedimientos express que dinamicen la exploración. Y hacia allá es donde yo considero que los países como los de México, Perú, Argentina, tienen que ir. Es cada vez hacer los procesos más expeditos y facilitar la exploración. Si no se explora, no hay operación minera. Si no hay operación minera, no hay beneficio económico y generación de empleo. Así que la exploración es fundamental para poder llevarnos allá. Y las tablas, esta tabla y la subsiguiente, lo único que les muestran son todos los pasos y complejidades que pueden existir, pero en términos generales, solo para obtener un permiso de exploración, en el mejor de los casos es 9 meses y en promedio, en algunos, estamos llegando a los 2 años. Después de iniciar exploración, en promedio, de acuerdo a las estadísticas de la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo de Perú, incluso Camimex acá en México, manejan periodos de 7 años para que recién un proyecto se convierta en una operación. Es decir, si lo que hoy hagamos en exploración, hoy lo vamos a ver en una operación minera, en el mejor de los casos, en el 2030. Entonces, cualquier cosa que se demore hoy, estamos hablando de la próxima década, donde se van a ver los beneficios. Por eso es importante promover la exploración, una exploración responsable, con minería responsable y que beneficie a todos. Tributariamente, ¿cómo se encuentra Argentina, México y Perú? Argentina, digamos, tiene una de las tasas más altas de tributarias totales, cerca del 48 al 50%.
Perú y México, digamos que es razonable cuando lo comparamos con países que son mucho más atractivos en inversión minera, como Argentina, Chile y Canadá. Así que en términos generales, no es que estos países estén mal, pero claramente tampoco son los más competitivos a nivel tributario. El mensaje también es que contribuyen al fisco, contribuyen al heraldo público de una manera importante, de todas las utilidades y de sus actividades. Ahora, solo para que tengan cuenta, y es un poquito de comparaciones, hay convenios de estabilidades tributarias en estos países. En Perú y Argentina se tienen convenios de estabilidad, en México no existen. Ahora, estos convenios pueden ir de 10 años a 30 años, dependiendo de la particularidad de cada uno. Pero, ¿por qué son importantes? Porque estos convenios lo que le da a los inversionistas son esta predictibilidad, esta previsibilidad en el tiempo de que las reglas de juego no van a cambiar. La minería es una actividad de largos plazos. Estamos acostumbrados a vivir, ¿no?, los ciclos de altos precios, de bajos precios. Sabemos que eso es así, pero lo importante es tener una estabilidad en el tiempo para poder operar eficientemente. Así que estos convenios ayudan a la inversión. Obviamente todo depende también en el contexto en que se encuentre uno. Por ejemplo, en el caso de Perú, si se hubiese firmado, aquellos que firmaron un convenio en el 2007, lo hubieran encontrado mucho más oneroso porque durante 10 años no cambiaron las reglas de juego y se paga un premium por estos convenios. Hoy en día yo lo pensaría, sería mucho más proclive a firmar un convenio de estabilidad tributaria. Ahora, solo, digamos, como reflexiones generales y en términos de mensajes, ¿cuáles son las ventajas de estos países? Ya lo dije, un alto potencial minero. Tenemos términos generales de historia minera en nuestros países. Tenemos similitud en culturas, en idioma, en tratados entre los países. Eso hay que promoverlo, eso hay que comunicarlo. Ahora, desventajas, cada uno está asociado, macroeconómicamente en el tema de Argentina, pero en Perú y México una falta de transparencia, a veces en las políticas y en zonas mineras del Estado, poca flexibilización, alta burocracia y a veces reglamentos jurídicos o políticos que cambian permanentemente. Salto a un poco lo que quiero promover con ustedes en los cambios, y es que seamos actores proactivos de generar cambios en las legislaciones, en las comunidades donde trabajamos, a través de las redes sociales también promovamos las buenas prácticas y los mensajes adecuados en las comunidades. Es fundamental que todos los actores, el Estado sobre todo, porque es quien tiene que atraer a los actores involucrados, el Estado, los gremios, la academia, las comunidades, aquellas organizaciones no gubernamentales, incluso antimineras, que se sienten a la mesa y conversen para ver cómo desarrollar y cómo sacar adelante todas estas iniciativas de desarrollo que lo único que pueden hacer es beneficiarlos a todos. Así que con esto termino. Muchas gracias a todos ustedes.